las 7, señor Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, queridos amigos. Como siempre, muy atento a sus llamadas y a sus invitaciones, porque ustedes siempre han mantenido una línea de información y orientación a los afiliados de la seguridad social. Y eso hay que aplaudirlo. Sí, mire, Arismendi, está pendiente. Antes de que hablemos del libro, usted tiene una producción de un libro reciente, pero vamos a dejar esto para la segunda etapa. Vamos a hablar de la seguridad social en esta primera etapa de la entrevista. Mire, está pendiente la reforma a la ley 8701. Es un proyecto que el presidente lo anunció, pero al parecer eso se ha quedado un poco en stand-by a propósito de la experiencia que vivió el gobierno con la reforma económica fiscal. Y con reforma fiscal y además con los debates que se están dando en torno al código laboral, porque el presidente dice que una cosa va vinculada a la otra. Parece que se ha decidido frenar un poco la ley 8701. ¿Cuáles cambios puntuales entiende usted que debemos hacer en la ley 8701 para garantizar una mejor cobertura de salud, mejor retiro a la gente y mayor protección a la gente que trabaja? Mira, para garantizar mayor salud, para reducir el gasto de bolsillo, para garantizarle salud a los pensionados, para incorporar a los trabajadores independientes a la seguridad social, no hay que modificar la ley de seguridad social. Eso lo digo yo con toda propiedad. O sea, en materia de salud, no se necesita modificar la ley de seguridad social porque todas las reformas que están pendientes fueron previstas, incluidas y consignadas en la ley 87-01. Ahora, en materia de pensión sí es necesario y urgente modificar la ley de seguridad social porque los beneficios que va a recibir en términos de pensión van a ser muy reducidos en relación a lo que la población se merece. Y por esa razón ahí sí hay que hacer una reforma y urgente. Lo que pasa es que el dominicano es demasiado inmediatista. Entonces, como dice, bueno, la pensión es dentro de 10 años, 15 años, 20 años, vamos a dejarlo para después. Sí. Y si cada gobierno lo va dejando para el siguiente, cuando tú vienes a ver, tenemos el agua al cuello. ¿Qué hace falta ajustar ahí para garantizar las pensiones de la gente? Dos cosas fundamentales. En primer lugar, hay que elevar. Por eso es que los políticos no dicen eso. Hay que elevar la cotización. ¿Por qué hay que elevar la cotización? Porque la esperanza de vida se ha ido extendiendo. Te voy a poner un ejemplo para que te forme una idea. Cuando se creó el Seguro Social en el 1948, la esperanza de vida en la República Dominicana eran 49 años. Sí. Hoy son 72. Promedio. Ahora estamos hablando de 76 años. Sí. Y además las proyecciones dicen que por cada década la esperanza de vida aumenta 2.5 años. O sea que dentro de 10 años tendremos 2.5 años más de esperanza de vida promedio. Es decir, que hay que ir pensando que en lugar de retirarnos los 60 años, aumentar la edad. Entonces, esa es una cosa. Mira, la mayoría de los países lo que están haciendo es lo siguiente. Van aumentando la cantidad de cotizaciones en la medida en que va aumentando la esperanza de vida. Por ejemplo, ahora mismo en Panamá, yo acabo de venir de Perú y Panamá, de una consultoría, están aumentando 3 años. Porque ellos dicen lo siguiente, la última vez que se modificó la ley, a este momento, la esperanza de vida de los panameños ha aumentado en 3 años. Entonces tiene que aumentarse también la cotización en 3 años para que se mantenga la correspondencia entre años de aporte y años de pensión. Esa es la primera punto que hay que hacer. El segundo es, como tú dices, hay que elevar los años de cotización. Pero a la gente hay que explicarle que eso no es una maldición, eso es todo lo contrario. Si tú tienes una idea de lo que es el interés compuesto, en la medida en que una persona aporta, por ejemplo, 1 año más, medio año más, 2 años más, 3 años más, se le va multiplicando mucho más rápidamente el fondo que tiene y la pensión va a ser mucho mejor. Yo quiero que tú me digas una cosa. Claro, esa propuesta que nosotros estamos haciendo es siempre respetando los derechos adquiridos. Por ejemplo, de una persona que tiene 50 años, que tiene 55 años, tú no le puedes venir a cambiar las reglas de juego ahora. Pero sí tú lo puedes cambiar para los que tienen 20, 25, 30, 35, hasta 40 años. Exacto. Y eso tiene que ser gradual. Pero todas esas cosas hay que explicarlas. No es posible
que estemos hablando de cambios y que sin embargo esos temas todavía no se hayan abordado en la República Dominicana. Pero también hay personas que hablan de, además de la cotización, aumentar el monto de la cotización. Es decir, el porcentaje que se aporta. No, pero eso es lo que estoy diciendo, son las dos cosas. Estoy diciendo eso, mira. ¿Y ejemplo, qué lo aportaría? Porque ahora de 10 pesos que se aporta, 7 lo aporta el empleador y 3 el trabajador. Exactamente. ¿A quién le aumentaríamos entonces el monto? A ambos. Mira, la propuesta, ¿Cuál sería el promedio? La propuesta que nosotros hemos hecho promedio, y que están aquí descritas en el libro son las siguientes. Mire, aumentar del 9.97 al 15%. Lo primero que debo decirte es lo siguiente. Cuando yo diseñé la ley de seguridad social e hice los cálculos actuariales, había destinado un 12% para pensión, un 10% para salud, son 22, más un 1% promedio para riesgos laborales. Entonces, el CONEP y el CENUS, que es de los sindicalistas, mandaron una carta al Congreso Nacional diciendo que apoyaban el proyecto de ley, pero que no podían aportar más del 21%. Entonces había que sacar un 2%. No solo sacamos a salud, porque tú te imaginas lo que hubiera pasado. Claro. Tuvimos que descontárselo a pensiones. Por eso es que las pensiones son tan bajas. Eso es por un lado. Por otro lado, la ley establece que se le entregue un bono de reconocimiento a aquellos afiliados que cotizaban al Seguro Social. Porque tú tienes que reconocer los derechos adquiridos de la gente. Claro. Bueno, esos estudios se hizo cuando yo fui gerente general. Se calcularon lo que tenía que el Estado aportar en ese sentido. Y aportarlo no ahora, al final, cuando cada trabajador se retirara. Y el Estado no ha reconocido eso. O sea, el Estado está en falta, ¿no, verdad? Okay. En ese sentido. Pues entonces, desde ese punto de vista, la modificación de la ley en el campo de la pensión es con el objetivo de que el trabajador pueda recibir dos cosas. Uno, el que cotiza 360 va a recibir, de acuerdo a nuestra propuesta, más del 70% de su salario. Que sería bueno para el retiro. Que sería bueno porque ahora mismo la proyección no llega ni siquiera a 30. Claro. Imagínate, estamos más que duplicando. Número uno. Sin modificar la ley pudiera llegar al 70% de su salario. No. Es modificándola. Exactamente. Claro. Por eso es que digo que eso es urgente. Y en segundo lugar, el gran problema que se plantea aquí en este libro es que el 85% de los dominicanos que están aportando ahora van a recibir una pensión pírrica. Esa es la expresión pírrica. Si no se cambia la ley en la parte de pensiones. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es lo siguiente. Elevar a un 3.5% el Fondo de Solidaridad Social para que ese fondo le garantice a un trabajador, por ejemplo, que cotizó durante 22 años, que no va a completar adecuadamente su pensión, entonces de ese fondo se le pone el complemento correspondiente y se le garantiza. En todos los casos, de acuerdo a nuestros cálculos, se va a triplicar la pensión. Porque hay gente en este momento que va a recibir una pensión de un 15% y sin embargo recibiría una del 50%. Hay otros que van a recibir una pensión de un 20%, recibirían una de un 57%. O sea que todos van a mejorar. Pero además de eso, eso deja abierta la posibilidad de que en un futuro, en la medida en que el país vaya progresando, se vaya actualizando esos números para que la situación sea mejor para las nuevas generaciones. Profesor, esas pensiones solidarias que otorga el gobierno, que la oposición a veces la sataniza. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, lo primero que hay que decir, si vamos a hablar claro, como siempre hemos hablado, es que hay pensiones solidarias y pensiones no contributivas. Vamos a decirlo de esa manera. Las solidarias son las que establece la ley 87-01 para todas aquellas familias, personas envejecientes que no tienen capacidad contributiva y que tienen que garantizarle un mínimo de dignidad en sus años de vejez, ¿verdad? Eso está establecido en la ley y este gobierno y los gobiernos anteriores han ido incrementándola, pero todavía hay un estudio de la CEPAL que dice que eso es insuficiente y es verdad, y que hay que aumentarla mucho más todavía, porque digamos que dentro del total... Perdón, profesor, pero critican al presidente y que porque ha dado demasiado cosas. Espérate, vamos por parte. Dentro del conjunto de personas pobres de solemnidad, que tienen ya más de 65 años, la proporción que recibe pensiones solidarias es pequeña. O sea que hay mucha gente todavía que necesita eso. Eso por un lado. Ahora, vamos a llamarle benevolentemente pensiones
no contributiva a la que están otorgando el Poder Ejecutivo y a veces, según la ley, el Congreso Nacional, a personas que no necesitan una pensión. Oh, ¿tú lo sabes? Que no necesitan. No. A veces. Bueno, perdón, espérate, perdón, que no necesitan una pensión del Estado porque no contribuyeron nunca. Ok. ¿Tú entiendes? Por eso es que digo no contributiva. Ok, porque hay personas que uno la ve y dice, mira fulana, dándole eso, y uno no sabe que se la está llevando San Quintín. Porque fueron figuras. Bueno, pero si se la está llevando San Quintín, cabe en la pensión solidaria. Ok. Pero aquí se están dando pensiones de 70,000, 80,000, 100,000 y hasta más de eso a gente que nunca aportó al Estado y que siempre tuvo oportunidad cuando estaba activo de haber contribuido, generado recursos. Okay. Eso no quiere decir, oye bien, no quiere decir que el Estado ni el Poder Ejecutivo no tengan esa facultad que le otorga la ley. Lo que pasa es que esa no puede ser la principal forma. Usted no puede politizar esa norma. Porque además, la mayor prioridad que establece la ley es a las familias pobres realmente, indigentes. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú oyes por ahí decir que a fulano de tal, la esposa de que si yo que el músico tal o cual cosa, por el estilo de eso, le dieron 100,000 pesos. Con esos 100,000 pesos tú le das 10 pensiones solidarias a 10 familias necesitadas. ¿Qué te parece? Oh, pues no, bueno, pero la esposa de ese músico posiblemente necesite también su pensión. ¿Y por qué el músico no resuelve? Estamos hablando de músicos importantes. Ajá, sí, sí. Ajá. Y entonces cuando yo soy famoso, profesor, yo gasto por ahí, yo tengo mujeres, tengo queridas, hago de todo, para que después el Estado me socorra a mí. ¿Usted sabe qué pasa, profesor? ¿Tú crees que eso es justo? Que cayó en desgracia, profesor, cayó en desgracia y el gobierno va y le da su mano. Y hay casos que él se merece. Sí, claro que sí. Ahora, yo estoy de acuerdo con el profesor porque aquí nos llaman, muchas veces nos han llamado cabos de la policía que están pensionados con 8,000 pesos, muchas veces, casi todos los días nos llaman. Mire, Mayobané, José María, diga al presidente que nos aumente la pensioncita de gente que dedicaron 35, 40 y 50 años a servir. Mira, servir. Oye, esa es otra cosa que tú estás diciendo muy importante. Un problema que hay en el país y que es una violación de la ley de seguridad social es que las pensiones tienen que actualizarse cada año. Y no se actualizan. No se actualizan. Entonces, con el tiempo. Hasta la solidaria, ¿verdad? Todas. Con el tiempo se va reduciendo el poder adquisitivo. Mira, por ejemplo, yo conocí el caso de la doctora Josefina Padilla, que fue vicerrectora de la universidad. A ella le asignaron una pensión en la época pasada, como es natural. No se la actualizaron y llegó un momento en que un jardinero de la universidad tenía una pensión mejor que ella. Porque ese jardinero se había pensionado mucho más tarde, ella aún está viva, con un salario mucho más alto. Ella aún está viva, profesor. Aún está viva. No, ella falleció. Porque en la UA hay unas pensiones maravillosas. En la UA ahora. Maravillosa. Ahora sí. Yo quisiera ser empleado de la Universidad Autónoma. Entonces estamos claros, profesor, que la ley es buena y que para que las pensiones sean dignas en función de lo que tenemos y la preocupación que se tiene, solo hay que hacer ajustes en las cotizaciones y en el tiempo de retiro. Con eso sería suficiente para garantizar un retiro digno a las personas. Otro detalle secundario que no vale la pena. Con esas dos cosas yo te garantizo a ti que el panorama cambiaría sustancialmente. ¿Pero cree usted que existe la voluntad política de hacerlo? Yo espero que sí, porque cuando se habla de modificar la ley, que es un compromiso del presidente y de su gabinete, obviamente por la parte de salud no hay mucha cosa que hacer, como te dije ahorita, porque aquí lo que hay que aplicar la ley en materia de salud. Ahora, si se sigue hablando de modificar la ley, es porque se quiere buscar alguna forma de mejorar el nivel de las pensiones. Porque yo te voy a decir una cosa, mira, y te lo estoy diciendo aquí, y quizás yo no lo vea por mi edad, pero si dentro de 10 años, 2030, 2031, 2032, comienzan cada año a lanzarse 400, 500 mil dominicanos que aportaron y que van a recibir una ridiculez. ¿Qué tú crees que va a pasar aquí en términos sociales? No va a haber dinero, una explosión. Protestas sociales. Exactamente. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo estaba escribiendo otro libro hace unos años y fui a Chile. Fui y me entrevisté allá con todos los autoridades, catedráticos, amigos, consultores, etcétera, etcétera. Fuimos a todas las librerías buscando todos los libros sobre seguridad social y esas cosas.
Y yo regresé aquí. Y a los 15 días de yo haber regresado, se armó aquel lío que tuviste en Chile, que hubo una protesta general que prácticamente tumbó al gobierno de Piñera. O sea, que uno no puede pensar que por el hecho de que aparente no se ve nada, no va a pasar nada. La gente llega un momento en que se aburre y se cansa. Claro. Y llega un momento en que la tuerca se aprieta tanto. Se corre que tú la sabes tuerca. con la cosa. Se Sí. corre la tuerca. En materia de salud, aunque usted dice que todo está escrito ahí, si se aplica, se soluciona, uno sigue observando problemas en materia de atención, en materia de cobertura de procedimientos, en materia de Sí. cobertura médica. ¿Qué hace falta para que realmente la gente reciba atenciones médicas de calidad, para que la gente realmente reduzca el gasto de bolsillo y para que realmente la gente diga, independientemente de que es mejor que lo que teníamos cuando el IDSS, la seguridad social, perdón, está funcionando y me está resolviendo el problema de salud? Te voy a poner 2 ejemplos, que no son los únicos. Mira, yo tengo atención primaria. Ujú. Yo soy un privilegiado porque tengo un seguro que tiene atención primaria. A mí me hacen todos los exámenes de laboratorio. Y eso no es una correspondientes. violación a la ley, que los seguros tengan atención primaria. ¿Cómo es? No es una violación a la ley, ¿Qué? que los seguros tengan atención primaria. No, al contrario, No eso es sería, lo que la ley y dice. no serían juez y parte. Eso es lo que la ley dice. ¿Cómo es? No serían juez y parte. No entiendo. No, lo que pasa es que cuando se aprobó la ley hubo un debate en función de quiénes podían participar en la atención primaria y quiénes no. Si el seguro es el que te asegure, que te vende el seguro, Sí. puede tener una clínica de atención primaria también. No, yo no Ah. estoy diciendo eso. Ah. Él contrata, el seguro contrata. Ok. ¿Me explico? Bueno, Ok. eso es lo que le llaman PIP. Ok. Para lo que Él contrata la atención primaria, perfecto. Bueno, yo tengo años que yo no voy, por suerte, a un médico especialista. Me basta con ir a esa atención primaria, me hacen todos los análisis de laboratorio que corresponden a ese nivel, Ujú. ¿verdad? Me dan los medicamentos que yo necesito, todo sin pagar un ¿Y centavo. qué herencia usted tiene? ¿Eh? ¿Qué herencia usted tiene? Bueno, le voy a decir porque es del Estado, ARS Reservas. Pero todas pueden contratar centro de atención La primaria. mayoría tienen ese servicio de PIP. Pero no lo promueven. PIP. No lo promueven. Bueno, porque falta información a los afiliados. Pero déjame seguirte el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no hubiese atención primaria, ese tipo de atención primaria que todavía es limitado, porque no es lo que plantea la ley, pero es limitado. Si no hubiese eso, yo tendría que ir a un especialista y pagarle copago Ujú, y diferencia. claro. Lo Entonces que- yo me estoy economizando unos recursos, yo soy el afiliado. Claro. Eso es lo que nosotros queremos que sea, no un privilegio de Arismendi Díaz, sino de toda la población. Claro. ¿Tú entiendes? Porque está en la ley. Ahora, ¿por qué? Tú la pregunta, ¿por qué bloquean la atención primaria? Porque en la atención primaria no hay pago de diferencia ni copago. Así es. Y los medicamentos son, gratis, quiero decir que tú no tienes que pagar diferencia. ¿Quién bloquea la atención primaria? Para ir por partes. Bueno, comenzando con los médicos especialistas y terminando por el Colegio Médico Dominicano. Mm, Tú eres comunicador. sí. Tú has escuchado varias veces al Colegio Médico decir, no, nosotros no nos oponemos a que haya atención primaria en el subsidiado. ¿Y por qué en el Sí, subsidiado, amigo? porque se va a los pobres, a los, Porque ahí, a los exactamente, hospitales. porque sí. ahí no hay copago, ¿no? Sí, ¿Verdad? no, claro. Pero no estamos de acuerdo en que se aplique en el contributivo. Eso no es negocio, Claro, eso no es sí, mercantilismo, eso no es una burla a los derechos del ciudadano, porque la Constitución dice en su artículo 39 que todos los dominicanos somos Pero, iguales. por eso recuerde que ese fue el mismo debate que se dio cuando se comenzó a implementar la ley. Bueno, exactamente. Todavía Entonces, seguimos bueno, debatiendo 20 y pico años después. bueno, te estoy respondiendo tu pregunta por parte. Si la atención primaria se aplica, el gasto de bolsillo se reduciría en un 30 o 40%, número uno. Ujú. Y número dos, y esta es más fácil todavía, aparentemente, basta con que aquí se aplique lo que se aplica en los Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, que la prescripción de medicamentos sea por principio activo. Eso quiere decir que son los llamados medicamentos genéricos. Mm, Cualquier ciudadano que nos esté escuchando sabe que el mismo medicamento, si es genérico, cuesta 4 o 5 veces menos Menos. que el patentado, a pesar de que llenan la misma función, ¿no es verdad? Sí. Entonces, en Estados Unidos, que es un país supermillonario y que dedica el 19% del Producto Interno Bruto a salud, aún así te dan un potecito, ridículo yo digo, con una etiquetica ahí, y las pastillas te las cuentan así, o sea que es a granel.
Sí. Sin embargo, nosotros, un país en vía de desarrollo todavía, con bajo salario, pretendemos que los médicos prescriban medicamentos patentados. Tú me preguntarás, ¿y por qué los médicos prefieren los medicamentos patentados? Porque reciben una comisión de los laboratorios. No me diga una Y no cosa será así. también cuestión de Así es. no será cuestión de confianza, profesor, porque aquí usted no sabe cuándo le están dando una Y pastilla que está recetan rellena, siempre el que mismo está rellena de medicamento. harina. No. No será Mira, cuestión de confianza. espérate, vamos por parte. Sí. No es un problema de confianza, es un problema de institucionalidad. Porque esos medicamentos se Negocio. prescriben en el subsidiado. Mm. Tú no sabías. En el subsidiado, las recetas son medicamentos genéricos. Ahora, vamos por parte para que la población no entienda. Esos medicamentos, tanto los patentados como los genéricos, los examina los laboratorios de salud pública. Número uno. Y número dos, vienen ya con un visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. Ok. Entonces, oye, ¿por qué vamos? Ahora, el médico te dice que él no confía en eso. Él no confía en eso porque eso no le va a dar Su beneficio. comisión. Hay que hablar Mire, claro. el problema es económico. Entonces, en resumen, tu pregunta, Sí. ¿cómo se reduciría grandemente el gasto de bolsillo? Aplicando la atención primaria y prescribiendo medicamentos genéricos. Ujú. Entre otras, porque todavía faltan otras Pero más. mire, profesor, son muy pocos los ciudadanos que ponen en práctica eso que usted dice, la atención primaria, o que no le dan promoción. ¿A Así dónde es. usted va? Así es. Pues mire, yo lo voy a usar desde ahora. Eso. Vaya, usted va a su ARS y dice, yo quiero optar por el programa de PIP. PIP quiere decir promoción y prevención. Usted me va a apuntar Que eso. es, yo le doy la información que Sí, sea sí, necesaria. sí, sí, Y si sí. me dice cuál es ARS, después yo le doy No, los consejos correspondientes. Esa misma suya, ¿eh? Lo ayudan, bueno, lo eso ayudan, tiene lo ese- ayudan. Ah, no, esa tiene un programa mucho más amplio todavía. Déjame decirle Y una bueno, cosa. espere, profesor, Ahora lo voy a hacer. profesor, espérese. Porque como es del Estado, yo me puedo dar ese lujo de hacerlo. Sí. Mire, yo tengo un servicio de la ARS Reservas. Repito, Ujú. todos los días en mi casa, ellos me dieron una cantidad de equipos que me mide la presión, me mide el peso, me mide una serie de indicadores. Eso se manda por internet a una central. Esa central de médicos la evalúan y me mandan a decir todo está normal, todo está adecuado, etcétera, etcétera. Ujú. Eso es atención primaria. Profesor, mire el seguro que yo Claro. tengo. Mire, profesor, mire el seguro que yo tengo. Atención Ah. primaria y calidad de vida para la población. Mira, yo quiero que tú sepas una cosa. Estoy ayudando. Y aquí estamos hablando, Ese es el que señores, yo de la tengo. vida y de la suerte de millones de dominicanos. Hay más de 3.5 millones de dominicanos, Ujú. oye bien, en edad activa, digámoslo así, que sufren de hipertensión o que son diabéticos o ambas cosas a la vez. Ujú. ¿No, verdad? Pero esos 3 millones de dominicanos no saben que tienen ese problema, porque no tienen atención primaria y porque la cultura y el sistema lo que financia es la enfermedad. Y como todavía esa diabetes que tiene esa persona no ha surgido como una enfermedad que él se dé cuenta y tenga que ir al médico, él no sabe que está caminando en su cuerpo. Y mientras tanto se está perdiendo un tiempo precioso para que un buen tratamiento prevea esa situación, la controle y reduzca el riesgo de fallecer o de tener una enfermedad catastrófica. Una cosa. Para eso es la atención primaria. Perdón, José María, Sí. ¿a quién le corresponde hacer esa promoción al ciudadano? ¿El ministerio o el seguro? Bueno, el Ministerio de Salud le corresponde una cuota en ese sentido, pero Ajá. también la DIDA, también Sí. la CISARRIL. Principalmente la vida. Exactamente. Todos nosotros, incluso ustedes los medios de comunicación, en una buena política de Estado, Sí. con visión de futuro, también debieran tener sus cápsulas en ese sentido y la gente lo vería muy bien. ¿Me explico? Ok. Porque a la gente hay que darle educación en esa materia. Sí, pero que es más complicado. Además de que yo te óigame. voy a decir una cosa, mira, la gente no es ninguna tonta ni estúpida. Tú nada más tienes que decirle, de acuerdo al refrán popular, más vale precaver que tener que remediar. Sí. Y a partir de ahí le explica un poquito lo que eso significa. Ajá. Y la gente lo entiende. Pero lo que pasa es que no es tan simple. Es posible que su ARS esté haciendo eso, pero imaginemos que usted fue a su ARS, al Centro de Atención Primaria que está promoviendo, y que de repente el médico diga, usted tiene que ir a un especialista en riñones, pero ese especialista no está en su ARS.
usted tiene que ir a pagar lo que diga el especialista de otra ARS, que está pero usted está en la seguridad social. Pero cuando usted llega, imaginemos que también usted llegue del centro de atención primaria al especialista que está afiliado a la ARS reserva, ¿el especialista cobra gasto de bolsillo o no? ¿Le cobra diferencia? O le cobra los 500 pesos que establece la ley. Si te remiten, como todavía no se ha eliminado ese problema, te va a cobrar lo que él quiera. Pues no se ha eliminado ningún gasto de bolsillo. Usted tiene una atención primaria, pero el gasto de bolsillo sigue igual. No, pero oye, el gasto de bolsillo es para una minoría que tiene complicaciones. De acuerdo a la estadística de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los problemas de salud de la gente se resuelven en la atención primaria. Exacto. Que son diarrea, dolores de cabeza, cuando vómito, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora, el otro 20% se remite al segundo o al tercer nivel, dependiendo de la urgencia, ¿no? Sí. Ahí sí, en este país todavía, ilegalmente, ahí sí tú tienes que pagar copago. Sí, pero no en la atención primaria. Exacto, yo entiendo esa parte. Ahora, tú nada más tienes que ver lo siguiente. ¿Por qué se oponen a la atención primaria? Es por eso, porque le va a quitar ese ingreso directo que tiene el especialista por diferencia. Ahora, lo que digo es que hasta que no se implemente de manera real, no por voluntad de una ARS, claro, el centro de atención primaria, el médico le va a seguir cobrando la diferencia en función de lo que él entienda. Porque la ley lo que establece es que si usted es referido de la atención primaria a ver el especialista, la diferencia que tiene que pagar es 500 pesos. Ningún médico especialista le está cobrando 500 pesos. Sí, claro. Le está cobrando lo que él entienda que le debe cobrar. Mira, una de dos cosas. La ventaja que tiene la atención primaria cuando se aplique es que va a producir una economía de recursos. Sí. Pero esa economía de recursos es para subir las tarifas de los médicos especialistas y de los centros de salud. ¿Me explico? Pero no es como dice antes el colegio médico, que era de que para que la ARS se quedara con ese dinero o para que no se pagara. No, es una redistribución del dinero lo que se va a hacer, del dinero. Eso es número uno. Y déjame decirte otra cosa ahora mismo, espérate. Yo fui asesor de la ARS Reservas cuando salí de la gerencia general de la Seguridad Social por 6 años. Y yo fui el que promovió y facilitó, hizo los cálculos y los estudios para justificar que la ARS Reserva contratara un sistema de atención primaria. ¿De acuerdo? Sí. Pero yo te voy a decir lo siguiente. A nosotros en la ARS nos dio trabajo que la gente fuera a la atención primaria, oye bien, a pesar de que era gratis, porque la gente todavía puede ir al especialista. ¿Cuándo va a crecer la atención primaria? Cuando tú digas, bueno, como en Estados Unidos, pregúntale a algún familiar tuyo en Estados Unidos si puede ir directamente a un especialista. No va. Y entonces, si los Estados Unidos, que son multimillonarios, hacen eso, ¿por qué nosotros lo permitimos aquí? Ahora por la